Hola, buen día. Bueno, nos queda ver la última clase de política cambiaria y política comercial, de lo que tiene que ver con el sector externo, después de haber visto el sector público, después de haber visto el sector financiero, nos toca ver cómo es el vínculo económico que tiene Argentina con el resto del mundo. Y eso hay una mediación que es el tipo de cambio, es la relación de la moneda argentina, el peso, con la divisa. En particular vamos a hablar del dólar, pero bueno, hay tantos tipos de cambio como monedas allá en el mundo, digamos, tomamos el dólar porque es la moneda hegemónica, que de alguna manera sirve de referente universal, también podría ser el tipo de cambio con el euro, pero digamos, nos vamos a basar en el tipo de cambio con el dólar. Eh, ¿De qué depende? Yo les decía, ¿cuáles son los posibles vínculos que tiene la Argentina con el resto del mundo en términos comerciales? En términos económicos en general, bueno, el primero es el comercio. Entonces, lo que vende Argentina al mundo y lo que compra Argentina del resto del mundo. Esas son las exportaciones y las importaciones respectivamente. Eh, Luego, también hablamos de los capitales que ingresan al país por inversiones extranjeras, esas inversiones extranjeras de empresas cuya nacionalidad no son la Argentina y que vienen e invierten en la Argentina. Montan una empresa acá, producen y hay una contrapartida de ese ingreso de dólares que hay en un primer momento. ¿Cuál es esa contrapartida? Las utilidades y dividendos que generan esas empresas a lo largo de su vida productiva y que las remiten al exterior, posiblemente a sus casas matrices o a lo mejor a otra filial en otra parte del mundo. Luego hay otra manera de que ingrese en dólares a un país, que es la deuda externa. La deuda que contrae la Argentina con el resto del mundo, ya sea con bonistas individuales o con un organismo internacional, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, eh, eso es un ingreso de dólares. Pero también va a tener una contrapartida a lo largo del tiempo, que es el pago de esa deuda más los intereses. Ya ustedes saben qué es intereses porque lo hablamos en las clases anteriores. Eh, y también hablamos de otra partida que son las remesas, sobre todo en países que tienen una población muy grande fuera del país. Puede ser el caso de Venezuela hoy, puede ser el caso de los países centroamericanos, de México, por ejemplo, donde, y me imagino que el norte de África respecto a Europa, en general países con una condición mucho más pobre, que migran hacia países más prósperos, ¿no? Y en esa migración luego remiten dinero ganado a sus familias al país de origen. Eso en Argentina no es muy grande, pero bueno, se los cuento porque aparece en lo que se llama, en, donde se contabilizan todas estas transacciones. ¿Qué es eso? Es el balance de pagos. En el balance de pagos vamos a tener, se registran todas las operaciones que hace el país con el resto del mundo. Insisto, ¿cuáles son esas operaciones? Por un lado, las operaciones comerciales, exportaciones e importaciones. Por el otro, el pago o cobro de utilidades y dividendos, pues puede ser Argentina, un residente argentino que tiene una empresa en el exterior, tiene el mismo efecto, digamos. Invierte afuera y una vez que gana el dinero, ese dinero es remitido en forma de utilidades y dividendos al país de origen, o sea, a la Argentina en este caso. Y luego hablamos de la deuda externa, ¿sí? Entonces, todo eso queda registrado en esto que llamamos balance de pago. En algún texto puede aparecer la cuenta corriente y la cuenta cambiaria. Bueno, no es significativo, digamos, yo no me voy a detener en esa clasificación, es una cuestión muy técnica, pero en la cuenta corriente se registran las exportaciones, las importaciones, el pago de intereses
de la deuda y la remisión de utilidades y dividendos y las remesas. Y en la cuenta capital se registra el stock de deuda, es decir, la nueva deuda que se contrae, no ya los intereses, está claro, los intereses es lo que se paga por la deuda, que se registra en la cuenta corriente, y en la cuenta capital se registra la variación de deuda y la inversión extranjera directa. Ese balance de pago, después de todas estas transacciones, que son dólares que van y vienen, da un resultado. Y ese resultado puede ser deficitario o superavitario. ¿Qué quiere decir que sea deficitario? Quiere decir que los dólares que salen de la Argentina son mayores a los que ingresan, ¿sí? Es decir, que por la compra de importaciones, que por el pago de intereses de la deuda externa, que por la remisión de utilidades y dividendos, y por la inversión extranjera directa que no es suficiente, que no entra la suficiente o que incluso se va, y por la deuda que entra, esos dólares, faltan dólares para cubrir todos esos usos, ¿está claro? ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, yo les decía, hay 3 fuentes. La fuente más genuina son las exportaciones, ¿sí? Es la venta de productos argentinos al resto del mundo. Luego es el endeudamiento, pero como les decía, ese endeudamiento que es medio como pan para hoy, hambre para mañana, porque si ese endeudamiento no lo usás para luego generar más dólares o para ahorrarte dólares, ahora voy a profundizar en eso, es una deuda que a la larga lo único que te genera es más requerimientos de dólares. Porque hoy te endeudás, pero después tenés que cancelar esa deuda y con creces, porque es con los intereses. Entonces, cuando una deuda es óptima, una deuda en dólares, ¿no? Estamos hablando de una deuda en moneda extranjera. Y bueno, esto ya lo hablamos, pero ahora lo quiero profundizar un poco más. Una deuda que le permita a la Argentina 2 cosas. O, ya sea, exportar más, entonces me endeudé en dólares, pero eso me garantiza que luego voy a generar más dólares y por lo tanto voy a poder cancelar mi deuda. O 2, una deuda que me permita sustituir importaciones. Hacer producciones que antes importaba. ¿Me siguen? De vuelta. De alguna manera, la sustitución de importaciones es producir en el país aquello que de otra manera solo lo conseguiría comprándolo en el exterior. Entonces, si yo me endeudo, pero luego me voy a ahorrar dólares que hubiera necesitado para importar, ya sea bienes, servicios, maquinaria, lo que sea, bienes de capital, quise decir, bienes de consumo, bienes de capital, o algún tipo de servicio, esa deuda, de alguna manera, es sustentable, porque me endeudé y mi capacidad productiva cambió, mejoró, y entonces esa capacidad productiva novedosa me permite ahorrar divisas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Me distraje con una basurita. Bueno, hay que ver para qué se usa la deuda. ¿Sí? Si esa deuda no sirve, no permite el ahorro de dólares, vamos a estar en un problema, quizá no en el plazo inmediato, donde ingresaron un montón de dólares, sino muy brevemente. Digo, tenemos el caso súper reciente, en 2018 entró una parva de dólares del Fondo Monetario Internacional y 2 años después ya estábamos en una crisis de deuda enorme, ¿sí? Menos de 2 años, les diría 1 año y medio después. A mediados de 2018 entró la deuda y a fines de 2019 ya el gobierno, incluso el gobierno anterior, declaró el default, que es no poder pagar, y a fines de 2019 se legisló se sancionó una ley de emergencia económica vinculada con ese tema. Entonces, la deuda hay que tener una mirada muy delicada. Otro tema que les quiero mencionar es el tema de la inversión extranjera directa. Es muy lindo recibir inversiones del resto del mundo en nuestro país. Ahora bien, si esas inversiones son extractivistas, digamos, ¿no? Destruyen el medio ambiente y luego se fugan toda la plata que ganan y no invierten nada, no dejan nada en el país, es para mirarlo con detalle, con atención, ¿sí? Digamos, en Argentina, la ley que regula a las inversiones extranjeras
es una ley de la dictadura militar, de la última dictadura militar del 76, es una ley, la ley creo que es del 77, pero digamos, es la ley de la dictadura, es una ley súper laxa con las inversiones extranjeras. ¿Qué quiere decir que sea súper laxa? Quiere decir que puede venir cualquiera, cualquier capital, invierte en la Argentina, hace casi lo que quiere, luego se va a llevar ese dinero, no tiene condicionamiento de tiempo para quedarse en el país, no tiene condicionamiento de cuánto tiene que reinvertir. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces es muy fácil, vengo, invierto, gano plata, me voy, me la llevo toda de vuelta y dejo medio patas para arriba lo que armé. Bueno, entonces eso hay también que prestar atención. Hay algunas ideas, algunas iniciativas legislativas para modificar esa ley de inversiones extranjeras de la dictadura militar. Creo que del año 77, no lo quiero confirmar porque no me lo acuerdo, pero estoy casi segura que es del 77. Bueno, ahí es donde se rige de todo esto el balance de pago. Yo les decía, puede ser superavitario o puede ser deficitario. Deficitario, obviamente, que faltan dólares respecto de los que necesito, o superavitario, que sobran dólares respecto de los que uso. La verdad que a lo largo de la historia argentina son muy pocos los momentos en los que sobraron dólares, es decir, en los que el balance de pago hay un equilibrio externo, del sector externo. En general hay más bien tendiente a desequilibrios, y cuando hay equilibrios muchas veces fue a costa de un endeudamiento enorme. Entonces esos años que ingresa mucha deuda hay superávit, pero que sabes que en breve va a generar un déficit. Fue el caso también, se los cuento esto, en los 90 hubo un proceso privatizador muy grande de empresas que eran del Estado Nacional, empresas públicas, que pasaron a ser empresas, voy a ampliarme esto así mejor, empresas privatizadas, muchas de esas además extranjeras. Y esa extranjerización de la economía, bueno, tuvo, digamos, esto que les contaba antes. Luego, la imperiosa necesidad de generar dólares para que se fugan al exterior, que salen de la economía argentina para llevar en muchos casos a sus casas matrices y más. Un caso más cercano de eso, que por ahí se los puedo contar y por ahí lo recuerdan, es de 2012. Eran chicos también, chicos y chicas, pero pequeñez, pero por ahí lo recuerdan. Es el caso de YPF, de Repsol YPF. Repsol, una empresa española que había sido quien compró la empresa del petróleo nacional, YPF, y que en una de las tantas transformaciones estructurales del menemismo se privatizó. YPF se privatiza en un porcentaje muy alto en manos del capital español de la petrolera española Repsol. Y Repsol, lo que pasó durante años es que no invirtió un peso en la Argentina. Entonces, ganaba plata, hacía lo mínimo y se la fugaba. Pero además, no estamos hablando de cualquier sector, no estamos hablando del sector de peines y hebillas de pelo. Estamos hablando de un sector estratégico como es el petróleo, la energía. Entonces, si Repsol no invertía, el problema es que Argentina, que estaba creciendo en esos años, necesitaba cada vez más producción de gas, más producción de petróleo, y no había, ¿no? Había faltante. Entonces Argentina, miren qué paradoja, vamos, tenía una empresa, tenía petróleo en Argentina, pero tenía que importar el gas de Bolivia, por ejemplo, ¿sí? Entonces requería más dólares para comprar el gas fuera del país, y además Repsol, el dinero que ganaba y no invertía en el país, se lo jugaba, y también requería dólares para eso. ¿Me siguen? Bueno, en ese escenario es que el gobierno de ese momento decide tomar una decisión drástica, una iniciativa política muy estructural, muy transformadora, que fue reestatizar esa empresa. Es decir, se expropió a Repsol de su participación accionaria de YPF en Argentina. Por supuesto, eso le costó al Estado argentino unos buenos millones de dólares, pero volvimos
a tener la soberanía en ese plano, ¿sí? Entonces, bueno, y esto también tiene que ver con que no había cómo regular, no había ningún entramado legal para regular a Repsol. Bueno, no me voy a ir por las ramas con esto, porque es un tema muy puntual, pero quería que por lo menos les empiece a sonar. Digamos, eso también tenía que ver con la escasez de dólares. Entonces, les decía, el balance da como resultado un déficit o un superávit, y ahí entramos a ver cómo es un poco este juego, esta cuestión del sector externo, ¿no? De la falta de dólares o del sobrante de dólares. Viene otra cuestión que es cómo se fija el tipo de cambio. Bueno, hay quienes dicen que el tipo de cambio se fija en función de justamente el resultado de la oferta y la demanda de dólares. Hay otra demanda de dólares que no mencioné, yo les mencioné la demanda de dólares para las importaciones, para la remisión de utilidades y dividendos, para el pago de interés de la deuda, pero hay otro uso de los dólares que lo deben conocer, que es el dólar ahorro. En un escenario, ¿no? Como reserva de valor, lo voy a poner, ¿no? Si alguien tiene un par de pesos que le sobra, en general prefiere no ahorrarlos en pesos, no guardarlos en pesos, sino guardarlos en dólares, porque eso le va a permitir hacer cosas que en la Argentina se hacen con dólares. Por ejemplo, comprarse una casa. La otra es viajar al exterior, pero el viaje al exterior es una suerte de importación. Digo, así como te compras un perfume importado, te vas de viaje, digamos, ¿no? En términos económicos significa más o menos lo mismo, como comprar un servicio en el exterior. En vez de irte a San Rafael a hacer rafting en la provincia de Mendoza, te vas al exterior no sé, a conocer una playa en México, ¿no? Digo, eso figura un poco entre las demandas de dólares. Entonces, la teoría obviamente neoclásica, tal como estamos acostumbradas y acostumbrados a ver y ya venimos estudiando, supone el mercado cambiario como un mercado más, el mercado de dólares como un mercado más, donde hay una demanda y hay una oferta, y de la intersección de esa demanda y esa oferta de dólares surge el precio, que es el tipo de cambio, ¿sí? Bueno, ese tipo de cambio puede no ser un tipo de cambio deseable para la Argentina. ¿Y por qué? Y acá viene una cuestión mucho más enriquecedora y una mirada mucho más enriquecedora de lo que sucede en la Argentina, y mucho más compleja, ¿no? Por eso recién vamos 18 minutos y ahora tengo unos cuantos por delante, espero que no sean tantos, pero digamos, supongo que unos 15 minutos más o 20 para explicar esta cuestión que voy a explicar en inmediato. El tipo de cambio en un país como la Argentina, que tiene una particularidad que ahora la voy a contar, pero que también la tienen muchos países, no solo Argentina, no es una variable cualquiera, es una variable clave. Y voy a desarrollarlo en el momento. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Yo les decía que la teoría ortodoxa supone que el tipo de cambio es simplemente el precio que surge de la oferta y la demanda de dólares. Eso hay algo que es parcialmente cierto, pero a lo mejor el resultado de esa oferta y demanda de dólares es un tipo de cambio que, por ejemplo, genera que algunos bienes esenciales en la Argentina tengan un precio altísimo. ¿Por qué? Lo voy a contar. No sé por dónde empezar, si por un camino o por el otro. Lo estoy pensando. Les voy a contar un poquito del punto de partida. Hay una caracterización de la economía argentina con la cual muchos autores coinciden, y en lo personal también, digamos, me parece sumamente atinada y acertada, es
la lectura de que la economía argentina tiene una estructura productiva desequilibrada. Lo vuelvo a repetir. La economía argentina se caracteriza por tener una estructura productiva desequilibrada. Este es un concepto que instauró un autor en el año 72 en un artículo que se llama justamente así, tipo de cambio y estructura productiva desequilibrada. Se llama Marcelo Diamant, ese autor. Tengo el libro por ahí, pero... bueno, no importa. Se los iba a mostrar, pero no les cambiar nada. Y él caracteriza a la Argentina por esto, por una estructura productiva desequilibrada. ¿Qué quiere decir esto de una estructura productiva desequilibrada? Quiere decir que la Argentina se caracteriza por tener dos sectores. Un sector que es muy productivo y competitivo en términos internacionales, seguramente sepan cuál es, el sector que Argentina compite con el resto del mundo, y un sector que no es competitivo en el resto del mundo. O sea que si Argentina produce a su nivel de productividad, ese nivel de productividad es inferior al nivel de productividad medio de la economía mundial. Y esto les tiene que sonar de cuando lo vimos de Marx y otras cosas. No los quiero confundir tampoco porque la falta de presencialidad y bueno, y algunos contenidos menos que no pudimos llegar a profundizar del todo, hace que este elemento por ahí nos cueste un poco más entenderlo, pero quiero contarles. Hay dos sectores. La caracterización es que existen dos sectores en la economía argentina. Un sector muy productivo, que es el agro, ¿no? La producción agropecuaria en general, agrícola ganadera, es una producción que compite con el resto del mundo, y hay otro sector, que es el sector industrial, que no compite tanto con el resto del mundo. Y esto, digamos, es lo que se pone de manifiesto en un montón de transacciones que debe hacer la Argentina. Eso quiere decir que es muy fácil instalar los productos de origen agropecuario en el resto del mundo, porque llega a Argentina con su productividad. ¿Qué es la productividad? Es algo así como los costos que tiene, el nivel de productividad que tiene. En particular, en el caso del agro, esa productividad se debe casi exclusivamente al clima y al suelo y a la fertilidad, y por supuesto hay inversiones también, pero digamos, en buena medida esa productividad original proviene de condiciones naturales, no reproducibles, por lo tanto entonces compite con el resto del mundo y el resto del mundo no puede copiar las condiciones de Argentina, es decir, no puede equiparar las condiciones del agro argentino porque faltan esas condiciones naturales. Entonces China no compite en la producción de soja, pues Argentina tiene una ventaja comparativa en ese plano. Luego hay otro sector que es el sector industrial, donde Argentina no tiene, ya sea por escala, por inversión, por innovación, no compite con el resto del mundo. Entonces, producir un aire acondicionado en Argentina o una computadora en Argentina o es imposible o es carísimo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, justo conozco una persona que se dedica a comercializar unos freezer, que son los que permiten conservar a las vacunas ahora actuales, las vacunas del COVID que andan dando vuelta, bienvenidas sean, a una temperatura bajísima. Y esta persona que comercializa eso en algún momento intentó producirlo y el costo de producción de esos freezers, que son unos freezers especiales, insisto, que llegan a unas temperaturas bajísimas, mucho más bajas que el freezer para conservar un kilo de milanesas, no compite, no logra producirlo en el mismo periodo de tiempo. Con lo cual, acá entra en juego una cuestión y es el tipo de cambio. Porque, ¿cuánto cuesta en la Argentina un producto del exterior? Y qué tan competitivo es la Argentina va a depender también de cómo es la mediación entre el peso argentino y el dólar, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Tenemos dos sectores, uno muy productivo y otro poco productivo. Por lo tanto, el tipo de cambio que permita competir a un sector y el tipo de cambio que permita competir a otro sector no es el mismo, ¿sí? Yo quiero poner algún ejemplo, no numérico, pero quiero tratar de que me logren entender esto. Y esto por ahí ustedes lo vivieron de una manera indirecta, digamos, pero
pero eh, quizá son conscientes, ¿no? ¿Qué pasa cuando el dólar es muy caro? Cuando el dólar es muy caro quiere decir que el tipo de cambio es alto, es decir, que el precio del dólar es alto, el tipo de cambio es el precio del dólar. Si es alto el precio del dólar, Argentina se vuelve un poco más competitiva. ¿Por qué? Porque si yo voy a comprar un juguete para Navidad para mi hija, y me ofrecen un Playmobil que es importado, ese Playmobil traducido en pesos es carísimo. Entonces no opto por el Playmobil, opto por regalarle una hamaca. Ahora hay unas hamacas que se pueden poner internamente o en un patio si tenés, qué sé yo. Una hamaca producida en la Argentina. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? A ustedes les debe pasar también. Si me estaba acostumbrada a tomar un té importado, pero ahora el té está carísimo porque el precio es en dólares y traducido al tipo de cambio, es decir, al precio, a la relación que hay entre dólares y pesos, ese té es carísimo, opto por el té nacional. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces, un tipo de cambio alto va a favorecer a ese sector que no es competitivo genuinamente, ¿no? Porque el tipo de cambio es permite una competitividad que a veces se la llama en la literatura económica espuria, no es una competitividad genuina, no es la competitividad a costa de innovación, de desarrollo de diseño, de lo que sea, digamos, de haberle metido de una productividad alta genuina, sino es porque el tipo de cambio es muy caro, entonces Argentina compite indirectamente por sus salarios bajos, ¿no? Digo, no me voy a meter en los salarios porque por ahí lo compliqué ahora un poco, pero digamos, compite porque ese tipo de cambio es tan alto que genera una suerte de barrera con los productos importados. En cambio, y vamos a pensarlo, si el tipo de cambio es muy bajo, eso quiere decir que el dólar es muy barato, yo cuando vaya a la juguetería me voy a ver tentada de comprar los Playmobil porque están bastante buenos, hay que reconocerlos, hacen unas cosas muy maravillosas, ¿no? De una miniatura y las cositas y no sé cuánto y todo muy divino. Entonces, bueno, me veo tentada a consumir el producto importado, ¿no? Porque el tipo de cambio es muy bajo. Entonces, de alguna manera, ¿qué pasa con la industria nacional de juguetes? Se destruye, porque si todo el mundo se ve tentado, dado el tipo de cambio bajo, dado ese dólar tan barato, a comprar bienes importados, estamos en el horno. Si la persona que toma el té importado va y lo ve re barato, toma el té importado y no toma el té nacional. Entonces, fíjense, la industria del té entra en problemas porque compite, porque el té importado le gusta más a la gente que el té nacional, o por lo menos está ahí, pero digamos, pierde ventas. Lo mismo con la industria del juguete. Es más tentada a comprar el juguete importado que el juguete local. Por el lado del agro no tiene ese problema, porque le pongan el tipo de cambio que le pongan, ya es competitivo genuinamente. Aún un dólar muy barato le permite competir al sector muy productivo que es el agro. ¿Me siguen? Pero más allá de la cuestión puntual y precisa, lo cierto es que la Argentina, caracterizada por estos dos sectores, requeriría dos tipos de cambio distintos para sostener su capacidad productiva, para expandir su Producto Bruto Interno, suponemos, de vuelta. Imagínense que son economistas que llegan al Ministerio de Economía, que tienen que manejar la economía argentina y les dicen, y tienen que hacer algo con el tipo de cambio. Por un lado se van a ver tentados ¿a qué? A que el dólar sea caro para, de alguna manera, limitar el ingreso de productos importados a la Argentina. Pero empiezan a aparecer problemas. ¿Cuál es un problema? Bueno, que hay una cantidad de bienes importados que no son juguetes y tés, que serían sustituibles por producciones locales, y de última, ninguna de las dos son consumos estratégicos, consumos necesarios y vitales, digo, ¿no? O sea, el juguete, bueno, que sea otro juguete, y el té toma, qué sé yo, otro té, o tomar café o mate.
¿sí? Pero hay algunas, Argentina, además de tener esta estructura productiva desequilibrada, tiene una estructura productiva muy dependiente. ¿Qué quiere decir muy dependiente? Hay producciones locales, de esto ya hemos hablado también, producciones locales que si bien el producto final se hace en la Argentina, buena parte de las maquinarias y de los insumos que se usan para la producción local son importados. Entonces ahí tampoco puedo tener un tipo de cambio altísimo. Porque si para producir pan, ¿no? Si para producir pan, el molino que se usa para la harina, y esa harina es la de las pastas, la del pan, que está en la mesa de les argentines, como se suele decir, cotidianamente, es una máquina importada, yo no puedo poner el tipo de cambio por el cielo, porque ¿qué problema voy a tener? Que el pan indirectamente termina siendo carísimo, ¿sí? Entonces, entra una cuestión donde el tipo de cambio es un precio central de la economía. Si sube mucho el tipo de cambio, es decir, si el dólar es muy caro, dado que Argentina tiene muchos bienes y servicios importados esenciales, sobre todo en bienes de capital y en insumos estratégicos para la producción de un montón de cosas, los precios finales de los bienes de consumo van a subir un montón. ¿Y cuál es el problema de eso? La inflación, ¿sí? Entonces, fíjense cómo entramos en un problema. Este autor, que yo les mencionaba antes, Marcelo Diaman, habló también de una cosa que se llama los ciclos de stop and go. Básicamente, siga y pare, lo han traducido muy graciosamente, o pare y siga, ¿no? Los ciclos de stop and go, pare y siga. ¿De qué se tratan esos ciclos que es así como de alguna manera se caracteriza a la Argentina? Se caracteriza de esta manera. Una crisis muy feroz que lleva a una devaluación de la moneda. ¿Saben qué quiere decir una devaluación de la moneda? Que pierde valor la moneda local. Por lo tanto, quiere decir que el dólar está carísimo, es muy alto. El precio del dólar es muy alto. Cuando el precio del dólar es alto, se habla de una devaluación. Cuando un dólar pasa de valer 80 pesos a valer 150, hablamos de una devaluación, ¿sí? Ahora, después hablamos de la economía argentina en particular, de la etapa actual de la economía argentina, pero hablemos un poquito más en términos generales, teóricos. Entonces, una devaluación lo que permite de alguna manera es que si el tipo de cambio es muy alto, ¿no? Insisto, el dólar es muy caro, hay una limitación de la compra de importaciones, o sea, la cantidad de importaciones que se compran se disminuye a niveles muy chiquitos, porque no va a haber consumo importado, bueno, te compras menos cosas de origen importado y menos cosas en el mercado de origen importado. Y eso da lugar a que surjan algunas industrias, ¿cómo se llama? Algunas industrias locales que empiezan a competir, que antes no competían, pero que ahora con esta barrera de alguna manera formal se ven tentadas a competir. E incluso sectores que no exportaban con un tipo de cambio más alto ahora son más competitivos en el resto del mundo, porque los costos locales son bajos, entonces pueden exportar más al resto del mundo. Esto permite una cierta recomposición, es decir, hubo una devaluación y se recompone el nivel de actividad. Pero una vez que se empieza a recomponer el nivel de actividad, miren qué paradójico, la gente, las familias, empezamos a tener mayores ingresos, porque ¿no? Estamos en este círculo virtuoso de la economía, empezaron a crecer, ¿no? Empezaron a aparecer industrias que antes no aparecían, por lo tanto, se empieza a consumir más localmente, se consume más de dos cosas. Se empiezan a consumir más productos importados porque entonces tenés más ingresos y podés consumir productos importados. Y por el otro, también se consumen más productos que son exportables, ¿sí? En vez de exportar carne,
la comemos en Argentina, hacemos más asados, entonces hay menos saldo exportable para el resto del mundo. Con lo cual, lo que empieza a pasar a medida que digamos, el origen fue la devaluación, un tipo de cambio alto. Ese tipo de cambio alto permitió un despegue de la actividad económica, pero ese mismo despegue de la actividad económica empezó a demandar más cosas en dólares. Por lo tanto, hay presiones sobre los dólares. Empezamos a necesitar más dólares para comprar más importaciones y entran menos dólares porque se exporta menos. Entonces faltan dólares. Y entramos de nuevo en una restricción externa. ¿Qué quiere decir una restricción externa? La falta de dólares, ¿sí? ¿Y cómo se sale de esa restricción externa? Nuevamente, o se podría salir con una nueva devaluación o se sale en un proceso de endeudamiento, que como les dije es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Esto igual lo vamos a repetir. Y les voy a dejar un textito para que lean las primeras páginas nada más. Pero lo que quiero decir, esto es los ciclos de Stop and Go. ¿Qué quiere decir? Despegamos con una moneda devaluada, que eso fomentó la industria local, fomentó las exportaciones, maravilloso, estamos en un momento buenísimo. Pero una vez que aumentó el crecimiento, para las mismas industrias necesitamos más productos importados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una industria de alguna manera dependiente de las importaciones, ¿no? Yo creo que les contaba, o no sé si se los conté a ustedes, creo que sí, lo dije al pasar en algún momento, que la Argentina tiene producción automotriz, pero buena parte de los autos que se producen en Argentina son con bienes importados, ¿sí? Son con insumos importados, con lo cual es muy bueno producir autos, pero demanda una cantidad de dólares enorme para comprar los bienes, los insumos que conforman esos automóviles. Entonces, esto que se llama esta estructura productiva desequilibrada da lugar a la necesidad de que no es el mismo tipo de cambio el que sirve para un sector y el otro, ¿no? Entonces, muchas veces eso se subsana con impuestos. ¿Oyeron hablar de las retenciones? Es un impuesto a las exportaciones, es decir, es como que el exportador tiene un tipo de cambio de 80, pero se queda con 20 en el camino, ¿sí? Se aplica un 25% de retenciones, por ejemplo. Entonces, al exportador le llega a 60, pero como es tan competitivo, está todo bien, ¿sí? Y otra manera de proteger a la industria, a ese sector que no es competitivo, es decir, a ver qué pasa con las importaciones. Si a las importaciones les aplico un arancel, es un impuesto al que entran, de alguna manera estoy diciendo, bueno, a ver, este peine que puede ser chino, para que compita con el peine nacional, ¿qué hago? Le aplico un impuesto. El peine chino va a tener que pagar, además de su costo, un porcentaje que es un arancel. Entonces, esto que hubiera costado $1, 80 pesos, digo, no. A los 80 pesos le sumamos un 25% de arancel. Entonces quedan 100 pesos. Y quizás es más competitivo con el peine que cuesta, argentino, que cuesta 90 o que cuesta 100. Si no tuviera el arancel, quedaría en 80 pesos y no competiría con el peine nacional. Aplicar un impuesto es una manera de alguna manera hacer de cuenta que el tipo de cambio es mayor. Entonces decimos que el tipo de cambio es 80, pero en realidad para las exportaciones es 60 y para las importaciones es 100. ¿Me siguen? Puede haber tantos tipos de cambio, de alguna manera, ¿no? Porque esto de jugar con aranceles y retenciones es una manera de modificar los tipos de cambio reales, y puede haber tantos tipos de cambio como bienes y servicios existan. Por eso es muy complejo la administración del comercio exterior, ¿sí? Yo no sé si quedó claro el ciclo del stop and go, lo vuelvo a contar. Digamos, una manera tentadora de salir de una crisis es con una fuertísima devaluación. La fuertísima devaluación es un empobrecimiento de los salarios de todos y todas las argentinas y por lo tanto salarios bajos permite, entre comillas, de una manera muy espuria, competir. Te haces más tentador para el resto del mundo porque sos muy barato y porque tu producción es muy barata y se encarecen los productos
extranjeros. Por lo tanto, estimulás, incentivás, fomentás, promovés la industria local, ¿sí? Con un tipo de cambio muy alto. Ahora, ¿eso es beneficioso? Bueno, puede ser beneficioso en un primer momento, pero miren lo que pasa, al cortísimo plazo, esa devaluación empieza a diluirse. ¿Por qué? Porque la misma recomposición de la actividad económica implica que haya presiones salariales, es decir, esos trabajadores y trabajadoras que empezaron cobrando un salario bastante miserable, luego empieza, dada también la organización sindical existente que hay en Argentina, lo cual es un dato muy distintivo de nuestro país, va a haber luchas por esa recomposición salarial va a generar un encarecimiento de los costos para los y las empresarias, entonces esos empresarios y esas empresarias en general van a pedir más devaluación para que sigan baratos los salarios, pero si hay ahí una presión, un choque de intereses, y se recompone el consumo, buena parte de ese consumo, si no fue sustituido fuertemente, se va a proveer de una importación. Y por otra parte, también se van a consumir más de los bienes exportables. ¿Y cuál es el problema de Argentina? Que los bienes exportables tienen un límite. ¿Cuál es el límite? La extensión de tierra, digamos, ¿no? La frontera agrícola-ganadera es la existente. Entran cada tanto tierras que no eran tan fértiles, sobre todo para algunos cultivos como la soja, pero hay un límite de lo exportable, ¿no? Con lo cual, cuando se consume más los bienes exportables en la Argentina, queda menos saldo exportable y menos obtención de dólares a través de las exportaciones. Y entonces ahí, de vuelta, ¿cuál es el problema de la Argentina? Que faltan dólares, ¿sí? En Argentina hay un hilo conductor que es lo que se llama la restricción externa. Algunos hacen un juego de palabras y dicen es una restricción externa y eterna. Pero bueno, eso es un poco el sector externo en su conjunto, como para que lo entendamos. Hablamos del balance de pago, cómo se ve, de un tipo de cambio que pareciera que surge de un mercado, que es la teoría ortodoxa, pero que ese tipo de cambio, dada la estructura argentina, que no es una estructura productiva donde todos los sectores tienen la misma productividad, hablar de un tipo de cambio, o ese tipo de cambio, ¿a quién beneficia? ¿Beneficia al agro o beneficia a la industria? Necesitamos un tipo de cambio que permita a la industria sobrevivir. Por otra parte, también en términos críticos, solo tipo de cambio, no. Hay que decirle a los y las empresarias de la industria, muchachos, inviertan un poquito, porque no se puede vivir de un tipo de cambio alto permanentemente. No sé si escucharon, basta con prender la televisión a las 8 de la noche y hacer zapping entre los canales de periodismo, sobre todo los más críticos, que van a decir el tipo de cambio, hay que devaluar, hay que devaluar, hay que devaluar. A veces lo dicen de una manera más soslayada, pero básicamente están diciendo eso. Argentina es cara, los salarios son caros, no sé cuánto. Entonces todo el tiempo están pidiendo una devaluación, que es básicamente el empobrecimiento del salario, digamos. Cuando se devalúa la moneda, lo que vemos es que nuestro salario sirve para menos cosas. Me faltó decirles otra cosa. Además, Argentina, ustedes piensen que hay un montón de productos que Argentina exporta que son los mismos productos que comemos. Por ejemplo, la carne y el trigo. Voy a partir de esos, ¿no? La harina y la carne. O sea, un sanguchito, un choripán o un sanguchito de carne, el choripán, mejor el chorizo, bueno. Sería conveniente dejarlo, pero es rico, ¿no? Digo, un sanguchito de carne, básicamente, eso tiene un precio en dólares de alguna manera. ¿Por qué tiene un precio en dólares? Porque la carne es exportable y el trigo es exportable. Entonces, el precio al que se vende internamente, pese a haber sido producido en la Argentina, no es el precio, no es un precio en pesos, está regido por el precio internacional. ¿Me siguen? Por lo que cuesta la tonelada de trigo en el mundo. Entonces, quien produce trigo quiere venderlo al resto del mundo al mismo precio que lo vende en la Argentina.
o lo quiere vender a la Argentina al mismo precio que lo puede vender al resto del mundo. Con lo cual, cuando el dólar está muy caro, pasa a estar muy caro en los alimentos argentinos, ¿sí? Entonces hay un problema ahí. Por un lado, un tipo de cambio que permite competir en la industria es un tipo de cambio que te destruye el salario y te destruye las condiciones de vida. Es súper complejo el tema, pero bueno, por lo menos tienen un panorama general. Espero que haya sido claro y si no, el lunes lo conversamos. Bueno, les mando un beso porque ya se está haciendo larga la clase. Chau, chau.